Me estaba olvidando otra vez. Qué cosa. Decía, el problema 28 es una solución de fosfato diácido de potasio 0,1 molar. Pero ustedes ahora miren, sabiendo qué es esta la especie que va a formar el buffer, fosfato diácido. ¿Está bien? Yo sé que esta está formando el buffer, pero esta puede estar unida a fosfórico, puede formar el buffer con ácido fosfórico y formar un buffer fosfórico, fosfato diácido, o puede formar el buffer con esta otra, con la especie monoprótica, fosfato diácido, fosfato monoácido. Esta puede ser parte de los dos buffers. Entonces, cuando a mí me dicen que se va a formar un buffer con la especie que está en el problema 28 y que sea pH 3, ahí me están dando información. Entonces, la información implícita que me están dando, porque no me lo dicen directamente, es la otra especie con la que forma el buffer. ¿Yo de dónde puedo leer o dónde puedo buscar información para darme cuenta cuál es esa otra especie? De los valores de las constantes, hacer todos los pK. ¿Sí? Por eso le di recién los valores de los constantes. Hagan pK1, a ver cuánto les da. Ya hicieron pK3 y dio 12,3. Hagan pK1 y hagan pK2. Hagan los dos valores, a ver cuánto les da. ¿El valor de K2 era 6,2 por 10 a la menos 8? Sí. A mí me dio 7,21. Bien, vamos a poner acá. pK2, 7,21. K1 me dio 2,22. Esto es pK2. pK1, ¿cuánto? 2,22 me dio, no sé si. 2,22. Y pK3 lo dejamos, ya lo habíamos visto, eran 12,3, ¿está bien? Para así no pierdo tiempo con eso. Profe, Sí. ¿hasta qué punto podemos redondear este valor? Porque, por Al ejemplo, segundo el PK1, decimal. al segundo, porque por ejemplo el PK1 me dio 2,229. ¿Podemos poner 2,23? 2,3. Sí, 2,3 ponemos. Perfecto. A partir del segundo decimal. Esto es mejor que el 2,2. Uy, hice un enchastre. Con el 2,3. Ahí. Soy tan prolijo. 2,23. Bueno, entonces, miren. Este amortigua en torno, si pK1 me da esto y pK2 me da esto, ¿qué me está queriendo decir? Que las especies que están dentro de K1 me forman un buffer en torno a 2,23 más menos 1. Y estas dos, las que están en pK2, las que están en pecado, informan un buffer en 7,21 más menos 1. O sea que si me piden un buffer de pH, ponele 7, me vengo para acá. Me piden un buffer de pH 3, digo, entonces está acá. Entonces tengo que usar K1. Y dentro de K1, ¿quiénes están? Fosfórico y fosfato de ácido. Entonces yo ya sé, ahí me estoy dando cuenta, por más que no me lo digan en forma directa, que si el buffer es de pH 3, además de tener fosfato diácido, que es este inicial, voy a tener ácido fosfórico. Bien, esto es clave. Esta es la primera cuestión a darme cuenta. ¿Cuáles son las especies que forman el buffer? Igual después van a ver que en el enunciado hay una parte que es simple porque se dan cuenta. Pero se dan cuenta, quiero decir, porque está incluido en la pregunta. Es porque dice, quiero preparar un buffer de pH 3 a partir de 200 mililitros de esto. O sea que si son 200 mililitros de esto, fíjense que son 200 mililitros, 0,1 molar, ¿qué estoy poniendo? 20 milimoles de esto. 200 por 0,1 son 20 milimoles. La primera cuestión que me doy cuenta. Y ahora, a esos 20 milimoles, dice que el número de milimoles de ácido fosfórico que debe agregar, recuerden esto, protones es igual a K1 por milimoles de ácido fosfórico dividido los milimoles del fosfato de ácido. ¿Bien? Los milimoles de fosfato de ácido los tengo, porque me dice 200 mililitros 0,1 molar. O sea que esto lo conozco, 20 milimoles. Esto lo conozco porque me dice que el buffer es de pH 3, por lo tanto la concentración de protones es 10 a la menos 3. Esto lo conozco, es dato, recién se los di. No me acuerdo cuánto era, 5,8 por 10 a la menos 3 creo que era. Así que también conozco esto. ¿Cuál es mi única incógnita?
esto, los milimoles de ácido fosfórico que tengo que agregar. Así que despejo de ahí y digo, mirá, si yo tengo 20 milimoles de la solución de fosfato de ácido de potasio, le tengo que agregar estos milimoles de fosfórico y voy a obtener un buffer de pH 3. ¿Bien? Ya les digo que seguramente los milimoles de fosfórico van a ser más que 20. Porque, no, perdón, menos que 20. Porque si fueran 20 y 20, amortiguan 2,23. Si amortigua pH 3, hay más de la especie básica que de la especie ácida. ¿Bien? Bueno. Con esto los dejo porque lo que quería era dar un pantallazo, digamos, de todo esto que era buffer. Ahora nos queda ver un tema todavía, que es ácidos polipróticos. Con esto terminaríamos el día de hoy, que no nos va a llevar más de 2 horas. Quiero decir, nos puede llevar 20 minutos, menos de 2 horas. Bueno, voy a compartir pantalla. Ácidos polipróticos. Son 5 diapositivas, miren, una cosa re simple. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el ácido poliprótico fosfórico, que tiene los 3 valores de constante que recién les mostraba. Acá hay otros varios ácidos polipróticos, por ejemplo, el sulfídrico, ácido arsénico, ácido carbónico, ácido sulfuroso. Recuerden que la gran mayoría de los ácidos son débiles. Todos estos ácidos orgánicos tienen constantes que son sucesivamente una mucho menor que otra, con la explicación conceptual que hace un ratito vertí de manera ahí resumida. Cuando yo tengo ácidos orgánicos, no necesariamente las constantes son muy diferentes. ¿Por qué? Porque los ácidos orgánicos están en base a grupos carboxílicos y son independientes unos de otros, o tienen, mejor dicho, mejor independencia uno de otro. Porque pueden tener un ácido, qué sé yo, tricarboxílico o dicarboxílico, y los grupos carboxilos están uno en un extremo y el otro en el otro extremo. Entonces es como que tienen una acidez casi independiente muy parecida. Entonces capaz que la K1 vale 10 a la menos 4 y la K2 vale 10 a la menos 5, o casi lo mismo. ¿Está bien? Digamos, no, son muy parecidas las acideces de los dos grupos, porque son independientes, no están atadas al mismo núcleo, como era el caso del fósforo, o puede ser el caso del arsénico, o el caso del carbono, o el caso del azufre acá, donde todos están unidos, digamos, perteneciendo al mismo núcleo. En un ácido orgánico pueden estar distribuidos en distintas partes de la molécula. Bueno, un caso genérico para un ácido diprótico H2A, miren. Tenemos el ácido diprótico H2A, se ioniza, tiene 2 ionizaciones, HA- con más protón, la K1 está escrita acá, y la segunda ionización, que da A-2 más protones con la otra K2, y autoprotólisis del agua. Entonces, cuando yo hago el balance de materia ahora, ¿qué pasa en el balance de materia? Tengo, para la concentración analítica total del ácido, tengo todas estas especies, H2A, HA- y A-2. Bien, y en la electroneutralidad tengo protones igual a oxidrilos, HA-1 y 2A-2, porque por cada mol aporta el doble de carga. Bien, esto lo que hice acá fue lo que les mencioné la vez pasada como el planteo de análisis sistemático. Planteo todas las ecuaciones, todos los equilibrios, todas las ecuaciones que hay con todos sus equilibrios y las ecuaciones que tengo. ¿Cuántas ecuaciones tengo? 5. K1, K2, KW, balance de materia y electroneutralidad. ¿Y cuántas incógnitas tengo? 5. H2A, HA-, A-2, protones y oxidrilos. O sea que es un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Pero muchas de esas incógnitas son fáciles, digamos, de relacionar uno con otra. Como se trata de un ácido diprótico débil, fíjense que esta segunda constante, para que ocurra, depende del producto de la primera. Como les dije recién, vieron los datos que les di y miren los datos que están en esta tabla. Las segundas constantes siempre son mucho menores que las primeras, del orden de 4, 5, 6 órdenes menores. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que lo que ocurre en la segunda ionización
es muchísimo menor que lo que ocurrió en la primera. Por lo tanto, si yo tengo un ácido diprótico débil, H2A, la concentración de H2A va a ser muchísimo más grande que la concentración de A-2. Respecto de la concentración de HA-, que es la primera especie de la ionización, va a depender de cuál es el valor de K1, de cuánto vale esto. De eso va a depender, ¿bien? Si este valor, por ejemplo, vale 10 a la menos 5, quiere decir que la forma molecular es mucho más grande que la forma de la primera ionización. Si esto vale 10 a la menos 3, quiere decir que es más grande, pero no mucho más grande. Estamos ahí al límite, es más grande nada más. Estoy hablando de esto para ver qué aproximaciones hacemos. Lo que sí podemos decir como una primera aproximación es que la especie A-2 va a ser mucho menor que la especie H2A y que la especie H-. Y la otra aproximación, que si es un ácido diprótico débil, podemos decir que la concentración de oxidrilos va a ser muy baja. Entonces, miren que acá lo que podemos hacer es despreciar la concentración de oxidrilo y despreciar la concentración de A-2. En los balances que fueron escritos en forma completa, podemos despreciar esas dos cosas y nos queda un sistema muchísimo más simple. Miren cómo queda el sistema. En el balance de materia queda Ca igual H2A más HA-. Y en la electroneutralidad queda protones iguales a HA-1. Miren, se simplificó esta, que es la última especie que se genera en la ionización, y oxidrilos. Entonces me queda esto aproximadamente igual a esto. ¿Bien? Queda un sistema bastante simple. Si yo reemplazo esto acá arriba, ¿sí? HA- lo reemplazo por esto, que es protones, aproximadamente igual a protones, dijimos. Entonces H2A, que es igual Ca menos protones. Si vamos a la constante K1, que es la que relaciona H2A y HA-, y reemplazamos, ¿qué me queda? Que HA, dijimos que aproximadamente igual a protones, me queda protones cuadrados. Y abajo, ¿qué me queda? Donde tengo H2A es Ca menos protones. O sea que me queda una cuadrática. Que esto desarrollado me queda así, protones cuadrados, K más K1 por protones, menos Ca por K1. Entonces tengo el término independiente, el término lineal y el término cuadrático. Con esto puedo resolver por Bhaskara fácilmente. Ahora, esta es la primera aproximación que yo puedo hacer, que es bastante buena en general, y hay que ver si el sistema se puede simplificar más. Para que el sistema pueda ser aún más simple, K1 tiene que tener un valor pequeño. O sea, tiene que ser inferior a 10 a la menos 4. Si K1 es baja, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que va a prevalecer mucho más la forma molecular que la forma iónica. Entonces esta forma iónica va a ser mucho menor que la forma molecular. Entonces la aproximación que ya teníamos sigue valiendo y ahora le sumamos una nueva aproximación, que la concentración analítica del ácido es mayoritariamente igual a la concentración de H2A. Estoy diciendo que la forma HA- y A-2 son muy, pero muy bajas respecto de la forma molecular, H2A. Esto es cuando estamos hablando de un ácido que es bastante débil. Entonces el sistema se simplifica aún más, que nos queda como una ecuación que es protones, o sea, K1 protones cuadrados sobre Ca, y nos queda protones asterisco, que es la forma más aproximada, igual a K1 por Ca, que esto es válido si la concentración de protones es menor que 0,05 Sa. Esto es como hacia lo primero que vamos nosotros. Si esto no nos sirve, resolvemos la cuadrática. ¿Bien? Por ejemplo, una solución de ácido fosfórico 0,05 molar. ¿Bien? Comenzás el tratamiento de la forma más aproximada. Y cuando haces protones igual a raíz de K1 por Ca, te da 1,72 por 10 a la menos 2, se da cuenta. Cuando haces esto, te das cuenta que la concentración de protones aproximada es mayor que 0,05 por Ca. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, como la primera constante de ionización del ácido es del orden de 6 por 10 a la menos 3, es bastante importante, no es muy pequeña, esta forma más aproximada no se puede utilizar. Entonces, para el caso del ácido fosfórico, ¿qué hay que hacer? Resolver la ecuación cuadrática. Y nos da esta concentración de protones con un pH aproximadamente igual a 1,84. Bien, entonces, como concepto, lo que podrán ver es que para los dipróticos o para los tripróticos, lo que sea, el concepto que sigue valiendo de análisis es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora tenemos alguna especie más que considerar, pero no dejamos el concepto que teníamos anteriormente, de valorar si el medio es muy ácido, si es básico, que despreciamos, de mirar las constantes, los valores de las constantes, ¿bien? No nos estamos moviendo de ahí prácticamente.
¿Sí? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Cualquier cosita me consultan o